Una nueva columna de Sociología Sólida con Javier Pereira Bruno. ¿Cómo andas, Javier? Buen día. Bárbaro, todo bien. ¿Y vos, Patricia? Muy bien, muy bien. Esperando esta columna que nos permite poner sobre la mesa temas que por allí la coyuntura tapan un poquito, no permiten tanto el debate. Y hay dos iniciativas que vale la pena comentar y que a vos te parece oportuno utilizar este espacio para ponerlas sobre la mesa, ¿no? Y reflexionar al respecto. Exacto. La invitación para hoy es capaz poder poner el foco en dos iniciativas que en estos tiempos electorales tan crispados, de tanta confrontación, me da la sensación que están pasando como abajo del radar. Por lo menos los medios no están levantando con suficiente atención dos iniciativas que son de naturaleza bien distinta, convocada por distintos actores, pero lo que apuntan es poder generar cierto entendimiento y ciertos niveles de acuerdo de cara al próximo periodo de gobierno. Una de las experiencias sobre las cuales me gustaría conversar tiene que ver con una mesa de análisis de la situación del sistema carcelario. Bueno, un sistema carcelario que si bien se pone sobre la mesa cada tanto, ¿no? Porque tampoco es que estemos todo el tiempo hablando de las cárceles, pero que sí cuando hay algún problema allí, en cárceles pasa a ser noticia de primer orden, ¿no? Es que exactamente ahí es cuando nace esta iniciativa. Nació, no sé si te acordás, aquella situación de un incendio intencional en el Comcar, que fue fines del 2023, sí. que tuvimos 6 personas fallecidas. Bueno, creo que esa fue como el emergente en donde varios actores, entre ellos principalmente el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijeron, bueno, acá, con esta situación ya es una señal más que de alarma de que tenemos que generar un espacio de reflexión, de análisis, y ver si podemos generar una serie de recomendaciones en donde todos los actores estemos mínimamente de acuerdo y que quede como una hoja de ruta para el próximo periodo de gobierno. Entonces fue a partir de esa noticia que fue, como bien tú decís, un llamador, que nace lo que es la mesa de trabajo sobre la situación penitenciaria. Y la otra iniciativa sobre la cual me gustaría conversar tiene que ver con una mesa de diálogo interpartidario e intersectorial sobre niñez y adolescencia, convocada por la Plataforma de Infancias y Adolescencias. En ambos casos se trata de convocatorias amplias donde se invita a distintos actores de la sociedad a reflexionar, a pensar, y las dos tienen un común denominador: tiempos electorales, pero tratar de que no sean saludos a la bandera, tratar de que no sean iniciativas donde firmamos grandes acuerdos y en definitiva todos decimos que bueno estos principios generales, sino bajar a lo concreto y también explicitar disensos, que eso es muy importante, porque hacia la honestidad también de los actores políticos, decir, bueno, en esto nos pusimos de acuerdo y en esto no nos pusimos de acuerdo. Entonces, si te parece, te comento sobre todo cómo funcionan estos dos espacios. Ahí va, empecemos por el primero, ¿no? El que tiene que ver con el sistema carcelario. Exacto. Como te decía, fue convocado por la Oficina del Comisionado Parlamentario y por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ya llevan a esta altura unos 4 encuentros. La idea es generar un espacio. Si te pones a ver, el Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos de alguna manera son los dos institutos de derechos humanos vinculados al Parlamento. Entonces, en un momento se entendió que era una iniciativa muy pertinente para estos tiempos, que todos los actores puedan hacer oír su voz y estos dos organismos generar un documento con recomendaciones para los distintos actores del sistema político. Se le presentó la iniciativa a Beatriz Argimón como presidenta de la Asamblea General. La escribana Argimón aprobó de alguna manera y respaldó la iniciativa. Y el objetivo es tratar de generar un espacio en donde estén representados organizaciones de la sociedad civil, y ahí es importante la presencia de la ANONG, Asociación Nacional de ONGs, que varias ONGs están con trabajo vinculado al sistema penitenciario. Después también está Familias Presentes, que es otra organización que nuclea a los familiares de personas privadas de libertad.
Después también tenés distintos, todo lo que es el Poder Judicial, INR, también tenés la administración de salud vinculada al sistema penitenciario, que es un desafío enorme, enorme, cómo trabajar sobre todo en los emergentes sanitarios que tienen que ver con el sistema penitenciario. Pero de los elementos interesantes, porque estuve leyendo un poquito las transcripciones taquigráficas de cada uno de los encuentros, y es interesante la intervención inicial que hacía Petit como comisionado parlamentario, donde él planteaba que no hablaba de generar pactos ni de grandes acuerdos. Como que el desafío es poder encontrar sobre todo escuchar a los actores que están trabajando en la primera línea, que están trabajando directamente con la realidad de la situación penitenciaria, y que a partir de la realidad muchas veces va marcando el camino, decía él en esa primera intervención donde encuadraba el intercambio, y me pareció muy, muy interesante. Es decir, que la propia realidad vaya mostrando los caminos. Y más que ponernos a discutir sobre hacia atrás qué se hizo, quién hizo qué, quién mejoró más, quién mejoró menos, poder acordar una serie de recomendaciones que sirvan como hoja de ruta. Y el diálogo se estructuró en torno a 3 grandes ejes. Y ahí voy un poquito a lo programático, que es un poco como han ordenado el diálogo. El primer eje tiene que ver con todo lo que refiere a la superpoblación y al hacinamiento. Entonces, mira, te leo las 3 preguntas, por ejemplo, que le colocaron a los diferentes actores. ¿Qué medidas considera prioritarias para una reducción del hacinamiento carcelario? ¿Qué papel considera que pueden desempeñar las medidas alternativas a la privación de libertad? ¿Qué medidas se deberían instrumentar para fortalecer los mecanismos de egreso o para evitar el ingreso o la reincidencia a la cárcel? Entonces, se van planteando estas preguntas disparadoras. La dinámica es que los distintos actores expresan su opinión, pero también se invitan a algunos actores no de manera permanente al proceso, sino puntualmente. Por ejemplo, Serpaj fue invitado y de hecho estuve leyendo el informe de Serpaj, me pareció muy interesante porque aporta información, datos, con la idea de, si bien no están presentes a lo largo de todo el proceso, pero van enriqueciendo el análisis con sus respuestas y su mirada sobre la realidad. Hay una intervención, por ejemplo, que está en la versión taquigráfica, que es de Ana Juanche, que estuvo, creo que en la subdirección técnica del INR, con un análisis interesantísimo de cuáles son hoy las urgencias y los desafíos del sistema penitenciario. Y todo esto acompañado por una secretaría técnica. Esa secretaría técnica va, a partir de las versiones taquigráficas de los informes, va haciendo como una especie de relatoría y tratando de encontrar algunos puntos en común que la idea es que desemboque en este documento que va a ser, digamos, como la propuesta que se hace desde el comisionado parlamentario y desde la institución de derechos humanos a los partidos. ¿Y cuántos encuentros le queda a este espacio? ¿Tenemos idea? Tengo entendido que faltan 2, los últimos 2, y la idea ahí después, estaba previsto para julio, agosto, terminar con ese primer documento de acuerdo. Bueno, vamos a ver qué termina surgiendo, ¿no? De esa apuesta en común. No te dije los otros 2 ejes. A ver. El segundo eje era intervención penitenciaria efectiva, que tiene que ver con todas las vulneraciones de derechos en las condiciones de vida que se dan dentro de las cárceles. Y el tercer eje tiene que ver con todo el tema presupuestal, es decir, la necesidad de dar más presupuesto para la gestión, sobre todo en el componente de rehabilitación. Y sí, y es habitualmente la pata más débil, ¿no? Cuando hay que pensar en el dinero que se destina, especialmente en esta población que es que tiene, digamos, tanto estigma también a nivel de la población en general, ¿no? Entonces al político le cuesta mucho el decir vamos a darle más recursos vamos a darle más recursos para que se pueda trabajar con las personas privadas de libertad. No así
Con respecto a los niños, que es el otro punto que vos querías mencionar en esta columna, que la infancia ha estado muy presente en las últimas semanas de campaña. Ha sido un tema que distintos precandidatos puso, ¿no?, sobre la agenda pública. Bueno, hay que ver si se concreta, ¿no?, una vez llegado al gobierno, y esas buenas intenciones se concretan y se traducen, por ejemplo, en dinero. Pero parece haber un mayor consenso que en campañas anteriores. No recuerdo en la campaña del 2019 que el tema infancia tuviera tanta presencia. ¿Qué es lo que se está elaborando actualmente? Primero, déjame decirte que coincido totalmente con esto que señalabas, Patricia, porque más allá de los debates sobre si subió o bajó, creo que a partir de eso estamos entrando en tiempos donde este tema está con más fuerza en la agenda. Y en este caso se trata de una mesa de diálogo interpartidario e intersectorial, en donde la idea es poder ver hasta dónde se pueden llegar con ciertos acuerdos para el periodo 2025-2030. Así se llama la iniciativa, Prioridad Infancias y Adolescencias 2025-2030. Hasta ahora tuvimos un solo encuentro. Fue el jueves 30 de mayo en la Sala Maggiolo. Había un poquito de quizás incertidumbre sobre la convocatoria que podía tener. La verdad, me tocó participar, estuve en representación de la Asociación Nacional de ONGs y quedé gratamente sorprendido primero de la cantidad de gente que asistió, como señal, digamos, que me parece que no es menor. Estaba repleta la Sala Maggiolo. Había representantes de casi todos los partidos políticos y en algunos casos con políticos de primer orden, digamos, ¿no? Y en ese sentido, la dinámica primero quien convoca es la Plataforma Infancias y Adolescencias, que es un colectivo que nuclea no solamente a organizaciones de la sociedad civil formalmente constituidas, sino redes comunitarias. También creo que está la Asociación de Pediatría o de Psiquiatría, hay gente del ámbito de la salud infantil, bueno, está también la UDELAR. Es como un ámbito que va más allá de la sociedad civil organizada y convoca a estos actores en torno a un documento y a un acuerdo que se había logrado en el 2023, que es como un compromiso por la infancia, que había sido firmado, suscrito por los distintos partidos, en donde ahora la idea es poder bajarlo a propuestas concretas. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en esta primera instancia? Lo que se hizo fue recorrer la agenda de esos 10 compromisos. Y para cada uno de los compromisos, plantear medidas concretas. De vuelta, creo que el valor que tiene este tipo de experiencias es trascender los titulares y poder bajar al concreto. Por ejemplo, hay un capítulo, el punto 10, el último de los puntos de esta agenda de 10 prioridades, dice generar cambios en la institucionalidad. Por ejemplo, discutamos si INAU tiene que seguir teniendo el rol rector de las políticas y ejecutor, o no es conveniente separar de alguna manera los tantos. Creemos, como tiene otros países, una especie de defensor de la niñez y la adolescencia, o el ombudsman para la infancia que hay en otros países. Aseguremos asignaciones presupuestales, o así como muchas políticas se ha avanzado en generar presupuesto con perspectiva de género, generar también presupuesto con perspectiva de niñez y de adolescencia. Las sectoriales, digamos, lo que es salud, educación, el propio cuidados, también que incorporen una mirada de participación. Hay otros países, justo hace pocos días estuvieron de visita unos chilenos contando la experiencia de cómo en Chile se ha incorporado digamos, a distintas políticas y programas como un mandato legal la participación de niños y niñas en el diseño de las políticas. ¿Cómo puedes resolver un tema de educación sin la mirada de quienes en definitiva se ven afectados por la buena o mala calidad de ese servicio? Ahora, y con respecto a este ámbito enfocado en pensar sobre la niñez y la adolescencia, ¿cómo está previsto que se estructure el trabajo de aquí a los próximos meses? Mira, están previstos 3 instancias como centrales en torno a 3 ejes temáticos. En principio, en el mes de julio,
va a tener un encuentro que va a estar enfocado específicamente en los temas de pobreza y desigualdad. Ahí hay como distintos desafíos vinculados a ese paraguas temático. Hay otro que tiene que ver con todos los cambios a nivel de la institucionalidad y la gobernanza, como los que te mencionaba recién. Y la idea en septiembre es uno que tiene que ver con las distintas formas de violencia que viven las infancias, en donde entra violencia intrafamiliar, violencia comunitaria, todo lo que tiene me con los imagino entornos. que violencia, claro, a nivel escolar también, a través del bullying. Entonces, ahí lo que los organizadores están pensando es poder llegar a un documento en donde se puedan explicitar acuerdos y desacuerdos. Y que en definitiva esto pueda ser un insumo también para el sistema político. Ahora, vos decías, ¿no? 2 iniciativas de este estilo que están por allí pasando por debajo del radar, pero que generan también algunas reflexiones, ¿no? Que vos querías compartir. ¿Qué te lleva a reflexionar estos 2 ámbitos? A ver, lo primero es cómo podemos jerarquizar estos espacios para que realmente estos espacios logren alinear las distintas opiniones y sobre todo las voluntades políticas. Me parece que el desafío es que muchas veces entre quienes están en el territorio, en el terreno, en la comunidad, en el trabajo directo, hay acuerdos o hay ciertas zonas de acuerdo. Pero claro, después, cuando esto se tiene que traducir en decisiones políticas, ahí es como que ya no es tan fácil. Entonces, la primera reflexión es como invitar a que realmente desde los partidos y desde los actores gubernamentales, tanto en un caso como en otro, han asistido referentes de gobierno, que haya un compromiso y que realmente asistan no solo personas del nivel más del operadores, digamos, más de trabajo concreto a nivel comunitario, sino decisores políticos y que haya un compromiso al más alto nivel. A veces estos espacios se licúan un poco, ¿no? Entonces, mi reflexión primera va por el lado de invitar a cuidar estos espacios, dándoles la mayor legitimidad posible del sistema político. No quiero poner ejemplos, pero por ejemplo, había algunos partidos en este primer encuentro que habían mandado políticos de primer rango y quizás otros que no tuvieron tanta presencia. Entonces me parece que el desafío ahí es, tratemos de poner toda la carne en el asador, porque eso también es una señal. Y creo que no podemos dejar pasar una oportunidad de, por lo menos en este tiempo, de construir acuerdos, por lo menos de ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces me parece que ese es como un desafío. El segundo desafío es animarse a ser lo más concretos posible. Creo que acá es cuando todos... Yo leía, por ejemplo, en las versiones taquigráficas de la mesa de trabajo sobre la situación penitenciaria, y realmente hay propuestas muy interesantes. Hay propuestas muy aterrizadas, sobre las cuales sería bueno ver si hay acuerdo entre los actores, porque claro, en los grandes enunciados estamos todos de acuerdo. El tema es, bueno, a ver, por ejemplo, a nivel de presupuesto, ¿qué presupuesto estamos dispuestos a asignar efectivamente a los temas de rehabilitación? Más allá de todo lo que es lo duro del encarcelamiento, lo que tiene que ver con el alojamiento en las prisiones, pero otros temas que tienen que ver más con lo educativo. ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde podemos llegar? Y poder generar algunos acuerdos bajándolo a lo más concreto posible. Y lo tercero, me parece que tiene que ver también con el expresar también las zonas de disenso y de desacuerdo. Creo que eso tiene que ver con la calidad del diálogo democrático. Y más en estos tiempos electorales, donde realmente hay un menú de ofertas y la ciudadanía tiene que elegir. Y creo que es un buen momento también para poner arriba de la mesa dónde están las diferencias y no hacer solamente los discursos políticamente correctos, en donde quizás no nos diferenciamos tanto, pero creo que tiene que ver también con animarnos
a ser sinceros y que en definitiva eso también pueda quedar reflejado, porque tiene que ver también con los compromisos que cada uno asume con la ciudadanía hacia adelante. Javier, gracias por traernos estas dos iniciativas que me parecía que están buenísimas para destacarlas. Veremos qué surgen de ambas y más que necesarias estas reflexiones finales para dejarnos pensando a todos. Gracias. Nos reencontramos Patricia. en unas semanas. Gracias. Nos vemos en una semana. Hasta luego. Chau, chau.